Esta semana, Boric tuvo la osadía de victimizar al Partido Comunista, de solidarizar con los ataques ad hominem y las mentiras que supuestamente sufre. Pero fue más allá. Aseguró que no dudaba del, cito, compromiso democrático y social del Partido Comunista Chileno. Y acá hay dos opciones. O le damos la explicación larga o se lo decimos en fácil. Empecemos por lo obvio. Ser comunista en Chile es lo mismo que ser nazi en Chile. En estricto rigor, ni comunistas ni nazis han gobernado en Chile. Hoy tienen un espacio relevante en el gobierno, pero insuficiente y tampoco cuentan con apoyo suficiente en las Fuerzas Armadas para asegurar que no actuarían como lo ha hecho y lo hace el PC en el resto del mundo. Justamente por eso, porque no han tenido oportunidades, no es razonable, no hay fundamento para darles credenciales democráticas a esos partidos. Por la sencilla razón de que su ideología y las ideas en que creen no son compatibles con los principios sobre los que se ha cimentado la civilización occidental. Ni la lucha de clases, ni la xenofobia, ni el socialismo, ni la violencia como método de acción política. Nada de eso es democrático. Y no es suspicacia dudar o sospechar de personas que se allanan a llamarse comunistas o nazis. Eso solo como antecedente. La vocevíbora del gobierno tampoco se mantuvo al margen de la polémica. Comillas, dice. Estamos en el siglo XXI y dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo. Pero no queda tan claro si todos los sectores políticos dejamos atrás la Guerra Fría, dijo. Y algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar a un sector político por pensar en distinto porque los resultados de eso ya los conocemos y son peligrosos. Cierre comillas. ¿Guerra Fría, ministra? Los comunistas no han sido precisamente fríos. La Revolución Comunista China carga con 82 billones de muertos. Por si acaso, siguen gobernando ahí desde hace 75 años. La Unión Soviética, con 21 millones de muertos. Corea del Norte, donde aún están en el poder también, con 4,6 millones de asesinatos. En Vietnam, con 3,8 millones. En Cuba, con 73.000. Esto de decir que eso ya pasó es algo voluntarista, ministra, porque, como le digo, tanto en China como en Corea del Norte, Vietnam y Cuba, el Partido Comunista sigue gobernando. No sé si podemos contabilizar a Venezuela. Los muertos ascienden ahí a 252.000. Y tenemos razones para pensar que una de esas víctimas fue asesinada por ese régimen acá, en Chile. Me refiero a Ronald Ojeda. Obviamente no tenemos certeza, pero sabemos que fue secuestrado y murió en nuestro país y que era un refugiado político. En ese contexto, ministra, bastante actual y lejano a la Guerra Fría, Lautaro Carmona, el presidente de su partido, declaró que el gobierno de Maduro no era dictatorial. Hay bastantes venezolanos en Chile, hable con ellos, infórmese, idealmente con los que están de manera regular y trabajando, no con los que forman parte del crimen organizado. En materia de libertad de prensa, según el ranking Libertad de Prensa 2023 de Reporteros Sin Fronteras, los países comunistas están todos en la zona roja, todos al final de la lista. Ahí donde no hay simplemente censura, sino detención, tortura y asesinato de personas por pensar distinto. Entonces, cuando usted dice que acá la persiguen por pensar distinto, uno se siente inclinado a invitarla a entender lo que significa realmente eso para los comunistas cuando tienen suficiente poder. Usted, ministra, usó en el contexto del 2019 la expresión presos políticos. Tuvo la mala suerte, sin embargo, de ser descubierta. Ya sabemos quiénes eran y qué hicieron los que usted llama presos políticos. Cristian Cayupán, condenado a 15 años de cárcel por homicidio frustrado contra un detective en Pudahuel. Giordano Santander, condenado a 7 años por homicidio frustrado contra un funcionario de la PDI en San Antonio. Alejandro Carvajal, condenado por incendio de la Universidad Pedro Valdivia, a 5 años. Francisco Hernández, condenado por lanzar artefactos incendiarios en la Plaza Baquedano, condena 5 años. Claudio Romero, condenado por porte y lanzamiento de bombas incendiarias y asociación ilícita, condena 5 años. Estamos hablando de delitos graves, no de pensar distinto. Pero ¿sabe cuántos verdaderos presos políticos hay en los países donde gobierna su partido? En Cuba, 1.062 presos políticos según la ONG International Prisoners Defenders del 2023. En Venezuela, más de 15.700 presos políticos entre el año 2014 y 2023, según la organización Foro Penal. En Corea del Norte, al menos 200.000 presos políticos, según un informe de Amnistía Internacional. Esto del 2011. Está desactualizado el dato, no hay mucha información de Corea del Norte. En Vietnam, más de 100 presos políticos. Si hablamos de libertades políticas, ¿sabe usted cuántos partidos hay en los países donde gobierna el PC o alguna de sus variantes? Adivine, 1.
el Partido Comunista. Qué conveniente, ¿no? Qué casual. ¿O acaso cree usted que el poder persuasivo del comunismo es tal que los partidos de oposición murieron en esos países de muerte natural? En lo que se refiere a la pobreza, también tienen prontuario. En Venezuela llegó al 65,2% en 2021, según la encuesta nacional de condiciones de vida realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. En Cuba, el 88%, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de 2023. Podríamos seguir, pero con eso basta por ahora. Somos anticomunistas, a mucha honra, como cualquier persona mínimamente respetuosa de la libertad.